Es imposible reparar el daño ahí ya. Yo no creo que exista una reparación del daño cuando son temas que afectan tu honor o tu reputación. No hay forma que lo reparen porque ya viene vuelta al pasado. Desde el chantaje empresarial, desde las sociedades, pues también vienen estas cuestiones falsas de abuso. Somos socios, ¿no? ¿Socios de dónde? Si siempre mi actividad fue persona física con actividad empresarial, y la relación con los clientes era directamente mía. Yo facturaba. Te doy una lana para que lo denuncies y yo después de ahí voy a jugar con mis cartas para parecer ser la persona que lo ayuda a que este caso no proceda y se vaya. El tema de los rumores es muy delicado porque los avientas y nunca sabes nunca va a detener. Nunca sabes cuándo la gente va a dejar de abrir la boca. Nunca sabes hasta dónde llega. Si es un empresario de mucha categoría, imagínate. Y no hay forma de que lo puedan comprobar. Y tu daño moral puede ser extensivo y ese miedo se representa en dolor. Y ese dolor es daño moral que se cuantifica en dinero. Cuestiones de dinero. Siempre llegamos al mismo punto. Es el dinero. Bienvenidos a esta segunda parte del cuarto episodio del podcast Startups Global. Recordarles antes de continuar que ya está la primera parte de este episodio en YouTube para que pueda ver pues, ampliamente el contexto de lo que hemos estado tratando aquí. Por favor, no se lo pierdan. Recuerden también las redes sociales, sus comentarios, envíenos sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas para que pueda unirse a la conversación. Entonces, vamos a continuar. Eso, Pedro, el tema, cuando vas a constituir una empresa, tiene mucho que ver bajo qué régimen estás casado, se te pregunta, influye. ¿Hay consecuencias para la pareja después si hay algún mal manejo, hay alguna demanda, alguna disputa en la empresa? ¿Y qué alcances tiene esa parte, no? Porque también a veces pues, la gente lo desconoce, no sabe, hasta que el abogado, el notario te pregunta, oye, ¿estás casado? Sí, pero mucha gente, ¿y eso qué tiene que ver? No, pues tiene que ver, porque eso es algo importante, ¿no? Ya en una toma, en una empresa, una cuestión ya más allá, ¿no? Sí, mira, ahí más que todo es el tema de que dices, bueno, cuando constituyes una sociedad del tipo de, vayamos a las personas morales en materia mercantil, dices, bueno, ¿qué tipo de sociedad voy a realizar? Pues es que una sociedad de nombre colectivo, una sociedad de comandita simple, comandita por acciones, sociedad anónima, responsabilidad limitada. Bueno, ¿qué es lo que quieres lograr con esa sociedad? ¿Sabes qué? Quiero una empresa familiar. Bueno, te aconsejamos más una sociedad de responsabilidad limitada, porque es la que más se utiliza como para cuestiones de familia. ¿Por qué? Porque quieres meter a un nuevo socio, es como más cerrado el tema. Bueno, tenemos que estar de acuerdo todos. Y una sociedad anónima no, porque son acciones. Pero ahorita, ¿por qué te dicen, oye, ¿estás casado? Sí. Porque de esa acción como tal puede tener injerencia en este caso tu cónyuge. ¿Para efecto de qué? De que decir, bueno, nos divorciamos. ¿Qué pasa? La persona cuando te divorcias, estás en una sociedad, no puede pelear temas de la sociedad como tal. Recordemos que al crear una persona moral, tiene casi los mismos atributos que una persona física, domicilio, razón social, patrimonio, pero es de la persona moral. Que si bien tú eres socio, el patrimonio de la persona moral no es tuyo como socio, es de la persona moral. Entonces dices, espérame. Tú nomás puedes entrar en cuestión de las utilidades de la empresa. ¿Puedes reclamar? Sí, reclama cuestiones de la utilidad. Oye, quiero reclamar lo de las acciones. ¿Sabes qué? Lo de las acciones no es tan sencillo. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la voluntad de los socios? Yo quiero hacer una sociedad con Roberto. Yo quiero hacer una sociedad con Germán. Pero con ellos. Si ellos ya no van a estar, ya no es mi interés formar parte de esa sociedad. Oye, en digo, es meramente ejemplo, ¿no? Va a entrar la esposa de Germán. No, yo con la esposa de Germán no quiero tener una relación. Entonces, ¿por qué tendría que entrar ella? ¿Me entiendes? Entonces se vuelven temas más delicados en ese tema. Porque está la voluntad de las partes. Por eso hay que cuidar qué tipo de sociedad es la que vamos en este caso, a constituir y para qué efectos. Y ahora lo que hablas de la responsabilidad. La responsabilidad llega en este caso a tu cónyuge. Sí, dependiendo también del tipo de sociedad que tengas creada. Dices, una sociedad anónima, vas a responder como socio únicamente hasta por el pago de tus acciones, siempre y cuando no se te levante el velo corporativo. Levantándote el velo corporativo, ahí sí vas a responder de manera ilimitada, subsidiaria y solidariamente de las obligaciones de la empresa, tú como socio. Pero ya, esa es otra cuestión ya un poco más complicada. Y esa parte sí, digo, es complicado porque mucha gente sí desconoce pues el alcance, ¿no? Lo que tiene que ver, o sea, hasta dónde puede llegar el casarte o no, bajo qué régimen, el efecto que pueda tener. Y después ya hasta como te decía, hasta que te pregunta el notario, ya te dice, pues como, ¿por qué, no? Pues ahí está la cuestión. Y eso es importante porque
Muchas veces la gente dice, no, es que yo no voy a constituir empresas, yo no. Pero pues que no lo hagas o que no lo quieras hacer, no quiere decir que en un futuro se te presente una oportunidad y lo tengas que hacer, ¿no? Entonces no puedes como descartar, decir, no, yo no lo voy a hacer, ¿no? O sea, tienes que prevenir de que si en un futuro se te puede llegar a presentar ese escenario, lo tengas que hacer, ¿no? Sí, vean, yo lo que quiero que rescaten mucho de este podcast es que quien esté expuesto a estos eventos, es decir, vamos a hacer como una columna vertebral del tema. Estás o casado, pónganlo así, o estás en una sociedad mercantil, ¿sí? Te separas y una de las partes en el matrimonio hace acusaciones falsas, tanto en la vía civil, o sea, en la parte del tema de custodia de alimentos, de que ganas más de lo que ganas, es uno, es tan sencillo, dinero. Y se van y te acusan por violencia familiar en lo penal, para que, ahorita le voy a pedir a mi socio Germán, que abarque la figura de la suspensión constitucional del proceso. Es una figura que, así brevemente, ya es práctica común, ¿sí? ¿Cómo se le llamaba? Vaya, que no es tan difícil que te vinculen a proceso, pues, ¿sí? Entonces, después de ahí te invitan a que llegues a una suspensión condicional del proceso, y parte de las condicionantes es que cumplas con las obligaciones de deudor o acreedor, de deudor alimentario, ¿no? Así es. Entonces, ahí es donde ya viene la presión para la parte económica que quieres lograr en lo familiar. ¿De qué sigue lo demás societario? ¿Sí? Quiero sacar a un socio para quedarme con su parte y quedarme con más dinero, tal cual, ¿sí? Entonces, lo chantajeo con hechos ciertos o falsos, ojo con eso, ¿sí? Que afecten su honor. Es práctica súper común. Acusaciones falsas. Extorsión. Se vuelve extorsión si pides firma de documentos. Ahorita mi socio va a hablar más del tema. Y hay mucha teoría en el derecho español sobre el tema. Entonces, si ustedes se sienten incomodados por sus socios y quieren que tiren la bola del esfuerzo que hicieron por construir una sociedad, simplemente porque ellos ya no les alcanza dinero y se sienten con derecho de hacerlo, ¿y a qué le apuestan? A que la difamación no es delito, pues. Obviamente, caen en otros delitos al cometer la extorsión, al cometer la difamación, como en extorsión y en chantaje, son los más comunes. Son fáciles de acreditar, pero obviamente tienes que tener el conocimiento y las habilidades y no tener miedo a esto, pues. Otros no lo hacen, ¿para qué? Para que no. Obviamente, ¿cuál es el temor del chantaje y de las extorsiones? Pues no nada más que los rumores que quieren correr las historias o las acusaciones falsas las escuches tú, que las escuchen tus hijos, por ejemplo, que las piden en redes sociales, y entre son peras o manzanas, si es verdad o no, es imposible reparar el daño ahí ya. Es imposible. Yo no creo que exista una reparación del daño cuando son temas que afectan tu honor o tu reputación. No hay forma que lo reparen porque ya viene vuelta al pasado. El tema de los rumores es muy delicado porque los avientas y nunca sabes cuándo va a detener. Nunca sabes cuándo la gente va a dejar de abrir la boca. Nunca sabes hasta dónde llega. Entonces, ese temor fundado, nosotros lo vamos a ayudarles a ustedes, a los que quieran nuestra ayuda, a documentarlo con periciales y con documentales de daño moral. Porque ese miedo que tengan de que los rumores se lleguen o se expandan, si es un empresario de mucha categoría, imagínate que hablen mal de ti. Tú no sabes cómo se va a detener ese tema y no hay forma de que lo puedan comprobar, y tu daño moral puede ser extensivo, y ese miedo se representa en dolor, y ese dolor es daño moral que se cuantifica en dinero y puedes alcanzar cantidades millonarias atendido también a la jerarquía o al nivel de vida que tengas tú. Ya no importa el nivel de vida que tengan las personas que se atrevieron a hacerlo o a hacerte el daño, pues. Entonces, ese tema sí se puede hacer. Nosotros conocemos el camino. Yo conozco el camino y gracias a los socios que tengo, sí, lo hemos llevado en conjunto. Y obviamente ese tema se repite y se repite y se repite. Es el día a día. Y le repito, hasta en empresas que cotizan en bolsa de valores. ¿A qué le apuestan? Repito, que la difamación no es, y que creen que el derecho penal está a su merced con temas de dinero. Vamos hablando muy claros. Y la verdad no es así. La finalidad del derecho penal es que se esclarezcan los hechos. Y si existen motivos suficientes o pruebas suficientes para que el fiscal investigue, lo van a investigar. Y si existen elementos suficientes para que se judicialice, se va a judicializar. Y si hay los suficientes elementos para que se vincule, lo van a vincular. Entonces, lo que hay que tener es, obviamente, una postura firme y acercarte con un equipo indicado. Sí me gustaría, socio, que platicas un poquito más sobre esa figura.
Sí, claro que sí, Roberto. Sí, mire, la suspensión condicional al proceso es una salida alterna. Dentro del argot jurídico se conocen en materia penal los acuerdos reparatorios, pero la suspensión condicional al proceso es también una especie de acuerdo, en donde no necesariamente en muchas ocasiones tienes que tener la voluntad de la víctima para efectos de que sea celebrada esta salida alterna. Como bien dice mi socio, la violencia familiar es uno de los delitos que ejemplifican, y yo creo que el 50% de los casos penales en México que celebran suspensión condicional del proceso tienen que ver con la violencia familiar. Bien estaba hablando mi socio Roberto de un ejemplo de una problemática que sucede en familia, y la suspensión condicional del proceso tiene esa finalidad. Efectivamente, la violencia familiar se empieza a investigar con la simple denuncia de la víctima, sea falsa o sea cierta. ¿Cuál es la realidad que tenemos en México? No existen elementos, porque sí existen formas de poder analizar una entrevista desde la psicología forense, para efectos de ver si la víctima está mintiendo, si la víctima si la entrevista tiene sesgos, si está basado o no en la realidad. Pero la realidad es que el Ministerio Público empieza a investigar, sea cierto, sea falsa la investigación, por dos causas. La primera, porque así lo marca la ley, y segunda, porque lo que más teme el Ministerio Público es un órgano inmensamente político. Yo siempre lo he venido diciendo, y a muchos penalistas no les gusta que lo diga. Es un órgano jurídico, pero es inmensamente político. ¿Qué quiero decir? Si una mujer que yo represento viene y me miente y me dice, quiero que presente una denuncia por violencia familiar. Oye, pero no es cierto. Va y la presenta. Y el Ministerio Público le dice, yo no voy a investigar, hazle como quieras. Si en este momento yo voy con un medio de comunicación, o mi víctima va con un medio de comunicación, y el reportero del momento mediatiza ese hecho, en chinga, perdón por la palabra, rápidamente, el fiscal le va a ordenar al Ministerio Público, que abra el caso, que lo investigue, y de paso que lo judicialice. Va a decir, llévatelo, y si lo puede dejar en el bote, déjalo en el bote. Así funciona. Entonces, sí, el derecho penal lamentablemente lo digo porque eso va en contra de la legalidad, lamentablemente tiene una gran carga política, porque los hechos penales, los hechos con relevancia penal regularmente son de interés social, y la comunidad no quiere saber qué es lo que en realidad pasó. Lo que quiere es lo que ellos perciben como justicia, y regularmente siempre la justicia está encaminada a lo que dice la víctima, sea hecho, sea falso, sea hecho. Pero bueno, bien dicho lo de la política, la suspensión condicional por eso tiene esa finalidad, precisamente llegar a un acuerdo, que se cumplan con los deberes de deudor alimentario en materia de violencia familiar, no acercarte a la víctima. Hay otros casos inclusive un poquito más complicados. Si por ejemplo el imputado, la persona acusada, vive pues en el domicilio con su pareja, lo pueden retirar hasta de su propio domicilio, porque en ese momento, aunque el domicilio o el departamento o la propiedad sea propiedad del imputado, en ese momento es mayor el derecho o la obligación del Estado de poner en seguridad a la víctima que el patrimonio. O sea, ¿como mediante orden de restricción o es otra figura? Separación inmediata del domicilio se le llama, porque primero se tiene que poner en seguridad a la víctima, y posteriormente se arregla lo del patrimonio. Entonces, se han dado estos casos, evidentemente. Entonces, esa es la figura de la suspensión condicional del proceso. Tiene esa finalidad. El problema es que la ley procesal penal, limita la celebración de estas suspensiones. Y si tú te encuentras dentro de una relación tóxica, por decirlo de alguna manera, no vayamos a decirlo, que también haya intereses económicos, y te denuncian 3 o 4 veces, ya no vas a poder celebrar suspensiones, porque hay candados jurídicos en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahí es donde está el problema. Por eso es precisamente que en estas situaciones y en todas las que señalan mi socio Roberto y Pedro, es bien importante que se acerquen de inmediato con profesionales para poder ahora sí que ayudarles a que arreglen y de que acomoden sus finanzas, su patrimonio,
y cualquier problema penal también que pudieran tener. Sí, adelante. Sí, una opinión. Bueno, algo que me gustaría hacer mucho hincapié, que creo que no lo hemos tocado, es decir, vean, ¿cómo lo he analizado yo? La estrategia de llevar a buen puerto estos asuntos. Obviamente tú quieres, si fuiste víctima de chantaje o de extorsión corporativa o de tu expareja, seas mujer o seas hombre, obviamente quieres que se te repare el daño, pues. Hay muchas formas de reparar el daño. La parte emocional y obviamente la parte económica. Vamos hablando de un caso que me hubiera sucedido a mí, o que me haya sucedido a mí. Y obviamente tengo una reputación como papá, soy padre de familia, soy hijo. Obviamente soy empresario, soy fiscalista, tengo un nivel de vida. Obviamente mi intangible, o sea, lo que valgo yo valgo por mi intangible. Yo valgo por mi forma de pensar, por mi desenvolvimiento y por la que la gente se percibe de mí. Que les gusta o no, es otro tema, pero ese es el valor que yo tengo y lo tengo reconocido en mi declaración anual. Eso es un ejemplo. Pero ¿qué sucede con esos eventos? Si dañan tu honor, yo te apuesto que las personas que se dedican a hacer ese tipo de señalamientos o de difamaciones, le apuestan a que tienen un familiar que supuestamente es muy buen civilista y dicen que ahí va a ser difícil que cuantifiques el daño moral o la reparación del daño, o en este caso, lo que estamos hablando, y que además dices, bueno, piensan de la siguiente manera, dicen, bueno, a mí me hacen pagar 10 millones de pesos, por ejemplo. Me los señalan ahí en el juicio y queda firme. En la vía civil. Pues, ¿qué sucede? Simplemente en el proceso voy retirando todo mi patrimonio y lo voy sacando a donde no me lo puedan alcanzar. Entonces, mi socio me explicó que no lo pueden hacer después de la sentencia firme, porque se va a dilapidar, ¿no? Bienes. Es decir, no, vendo mi patrimonio, ¿para qué? Para que no me lo puedan quitar, porque ya me sujetaron mediante una sentencia firme a que tengo que reparar un daño. Entonces, o que tengo que pagar por daño moral, ok. Pero en la parte penal, no. Aquí a poco aquí no le va a dar gusto que alguien que te causó un daño moral termine en la cárcel. Entonces, si optan por una suspensión condicional del proceso, ahorita mi socio va a entrar un poquito en el tema. Una de las principales condicionantes, porque es un acuerdo, es la reparación del daño. Y todo el mundo piensa, los que llevan a cabo esas prácticas indebidas y esos delitos, son delitos, cotidianamente dicen, no, pues le pagamos el psicólogo, ¿no? Tantas sesiones y el fuero común o el ciencias forenses te va a poner, vete 6 meses de terapia. Ah, no, pues ahí se las pago, ¿no? 10,000 pesos. Ah, no, señor, están muy equivocados. Para que se la piensen. ¿Sí? Si lo sabes hacer bien como nosotros, la cuantificación va a ser multimillonaria. Sobre todo si tienes evaluaciones de cuánto vales tú en el medio, y cuánto vale la autoridad, ante la autoridad fiscal, cuánto vales ante la autoridad fiscal, que lo hayas declarado, cuánto generas de ingreso, cuánto le aportas de ingreso a tus sociedades, y además cuánto te generó eso de dolor o de angustia. Y hay especialistas que ya lo saben hacer. Entre más lejos te vayas, la pericia del daño moral cobra mucho más fineza. Entonces, para que se la piensen también, y quienes sean víctimas de este tipo de temas, si se acercan con nosotros, los asesoramos con gusto. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, no me pagas el daño moral, pues bueno, pides la pena de cárcel. ¿Qué opinas, Luis, socio? Así es, como bien dice Roberto, para todos los empresarios que nos estén escuchando, que hayan sido víctimas de un chantaje cobarde por parte de sus socios, quiero que sepan, como bien dice Roberto, que sí hay una solución y sí es procedente dentro del derecho penal investigar y obtener una reparación del daño millonaria o multimillonaria, como bien dice Roberto, si las cosas se saben hacer y si se sabe acreditar la reparación del daño. Chantajes, extorsiones, fraudes, administración fraudulenta, todos los delitos que rodean a las sociedades, al derecho corporativo, sí es posible por medio del derecho penal. Y es que bien, en el derecho penal hay una figura que se llama reparación del daño integral, que incluye la reparación del daño material, que es la pérdida, por ejemplo, el choque de un carro, el que te devuelvan el vehículo, la reparación del daño moral, que es donde bien señala Roberto. Es un concepto tan amplio que creo que es más de civilistas que penalistas a veces, pero en el derecho, el daño moral acredita precisamente cómo puedes cuantificar o cómo puedes buscar una forma de cuantificar en dinero todo lo que perdiste
que como bien dice Roberto, nadie te lo puede regresar. Es como un hijo a causa de un accidente. Pues sí, la Ley Federal del Trabajo establece una cuantía, pero nadie te puede regresar en valor. En el derecho, en daño moral sí podemos cuantificar o sí podemos extender en mayor medida esa cuantificación. El lucro cesante, el costo de pérdidas y oportunidades. El lucro cesante es una figura muy interesante junto con el costo de oportunidades, porque también se puede cuantificar con periciales contables, con periciales de cálculo. ¿Qué pudiera pasar? Por ejemplo, si el socio, a raíz del delito, salió de la empresa. ¿Cómo pudieras cuantificar en dinero si esa persona no hubiera salido de la empresa a raíz del delito? Es decir, en un periodo de tiempo, del 2020 al 2024, si él no hubiera salido, durante esos 4 años, el socio cuánto hubiera generado dentro de esa empresa que tuvo que salir motivo del chantaje. Eso también se puede hacer con peritajes de cálculo, con peritajes de contabilidad, que no son comunes y no son usuales, pero sí hay peritos que los realizan y sí se pueden llegar a cantidades millonarias. El derecho penal es una realidad. Que no se utilice para estas cosas, que regularmente se utiliza para los es otra cosa. Pero, por ejemplo, hablando del Código Penal de Jalisco, establece algunas figuras importantes. El chantaje, por ejemplo, no se encuentra regulado en algunos otros estados, pero en Jalisco sí se encuentra regulado. Es una muy buena opción para cualquier socio que haya sido víctima de un chantaje cobarde. Claro. Continuando en esta misma tesitura del chantaje, de la difamación, un caso relevante a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, el divorcio de Johnny Depp y Amber Heard. O sea, fue algo que la jueza demostró, se comprobó, se acreditó que hubo chantaje, hubo difamación y hubo cosas indecibles, ¿no? O sea, que se ventilaron por ambas partes, ¿no? O sea, algo pues desafortunado. Pero ahí también el artista Johnny Depp mencionaba que él en su momento sí sufrió agresiones físicas, pero no las denunció por cuidar la reputación, o sea, esa parte, pero al final de cuentas, como bien decían ustedes, se puede demostrar y se puede acreditar que pues estos chantajes, esta difamación, pues existen, ¿no? Sí, ahí caímos en un punto y me gustaría que abarcara más espacio Peter y Germán. Yo voy a ir buscando un artículo que es el que podemos traer a la luz del Código Penal de Jalisco. No existe la difamación como tal, pero sí habla sobre el hecho de amenazar con ventilar o con platicar o difundir hechos ciertos o falsos. Que esa parte, hasta cuando yo me di cuenta que sabía esa parte, porque mucha gente cree que tiene derecho a hablar cosas porque son ciertas, te afecten o no. Sin embargo, no es así. Ahora, creo que en el caso yo acabo de ver apenas la serie, allá sí era únicamente por lo que dijeron, que no se comprobaba que fuera cierto. Es decir, que era únicamente por cuestiones falsas. No sé, mis socios van a hablar más del tema. Yo voy buscando el delito de chantaje, como viene redactado aquí en Jalisco. Pero sí es distinta la aplicación de la ley, sobre todo entre Estados Unidos y México, para esos temas. Antes de que continúes, Peter, ¿se puede firmar un NDA en un matrimonio? O sea, como para efectos de no ventilar cuestiones del matrimonio, o... Aquí no. ¿No? Entonces, en ese sentido, no hay como... Simplemente es como el honor de la persona y de palabra, ¿no? De hecho, fíjate, cambió tanto ahorita con los temas que tocaba Roberto y Germán. Realmente, o desgraciadamente, la ley permite que se abuse de esas prácticas. Volvemos a materia familiar. Dices, oye, voy a solicitar alimentos provisionales. Gana $1,000,000. Oye, ¿cómo lo acreditas? Bajo protesta de decir verdad, él decía que ganaba eso. Y tú, muy bien, y el juez va a decir, pues te fijo una cantidad en base a lo que tú me estás manifestando. Entonces, desde ahí partimos de un punto de decir, bueno, la misma ley te da esa opción de abusar y de obtener un beneficio desproporcional a lo que realmente tendrías que recibir. Los alimentos son por cuestiones de acuerdo a la posibilidad y a la necesidad. ¿Y dónde está la posibilidad realmente ahí? Y te vas al amparo, y mientras que tú no acredites realmente cuál es tu ingreso, te va a decir también los jueces federales, no acreditaste, no se te concede el amparo, no se te protege, y mientras, en juicio acredita que no ganas eso. Mientras tanto, ya van los alimentos caídos
se te van ahí generando. Sí, y además acuérdate, la figura más importante, ¿por qué llevamos a cabo prácticas indebidas? Como abogados, como socios, como pareja. Porque la falta de consecuencias. Es decir, una persona, sea hombre o mujer, dice que su cónyuge o su contraparte gana $1,000,000, quiere el 40%, en Guadalajara, en Jalisco, creo que es el tope, 400,000 de alimentos. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y como dices tú, bajo protesta de verdad, sin mayor medio de convicción. Recordemos que en el tiempo que dure vivo la medida, tienes la obligación de derogarlo. Pero cuando lo acredites que no lo ganas, te van a dar el amparo en materia federal, pero no vas a recuperar ni un centavo de lo que ya diste. O sea, no hay aquí como salarios caídos o retroactivo, porque son alimentos. Y la corte ya definió ese tema. Entonces, esa práctica se vuelve porque no hay consecuencias de haber mentido, pues. Entonces, mientras son peras o manzanas, yo ya me hago de un dinero. Obviamente, el abogado lleva una participación. Lo hicieron con dolo. Ojo, si puedes configurar el chantaje ahí. No, y trae más consecuencias porque te dices, bueno, no nomás es ya perdí, porque los alimentos provisionales traen orden de ejecución, o sea, van y te embargan. Y dices, bueno, ya perdí esa parte, ya no la puedo recuperar, pero a lo mejor no recuperaste el primero y después ya no pagaste porque no tenías la posibilidad. Ah, ya pasaron 90 días, no has pagado lo que se te ordenó, que te inscriban en deudores alimenticios. Dices, ok, bueno, pues ya trae otra consecuencia. No nomás eso. Eso también me puede ir a lo penal. Es violencia familiar. También la violencia familiar la ponen en cuestión económica. No proporcionar alimentos, no cumplir con tu obligación, también forma parte de violencia familiar. Entonces te atacan por todos lados. Claro. Y tú así y como dice Roberto, bueno, ¿y cómo me defiendo ante eso? Porque luego te vas ¿sabes qué? Te presento ahora yo una denuncia. ¿Sabes qué? Falsedad de declaración ante autoridad. No, yo dije bajo protesta de decir verdad y también dije que tú lo manifestaste. Pues yo me basé en lo que tú decías. Oye, ¿cómo dices que en lo que tú decías, si no vivías con ese nivel de adquisición que dices que tenían? Entonces, ¿por qué estás pidiendo algo que ni siquiera realmente está bien alejado de la realidad? Entonces, sí son consecuencias que desafortunadamente la ley te lo permite y los abogados a veces abusamos de esas bondades, por así decirlo, que te otorga la propia ley. Sí, y justo porque, digo, ya en estos temas, pues ya de, vamos a decir, calumnia, difamación y demás, surge hace unos días un hecho desafortunado en donde una mujer en Ciudad de México, pues, sin saber que estaba siendo grabada, empieza pues a chantajear, se puede decir, ¿no? A un conductor de plataforma, chofer. Entonces, empieza a dar una serie de instrucciones y demás. Pues en el video claramente se observa que el conductor actúa de forma correcta, o sea, en ningún momento hubo algún mal procedimiento en ese caso. Fue viral en redes sociales, se habló, se discutió y demás. Pero, ¿qué hubiera pasado si ese video, esa cámara no hubiera existido en el carro? ¿Qué alcances hubiera tenido eso, no, Germán? Pues bien dices, JP, o sea, si no hubiera habido una cámara, primero que nada, pues yo creo que la amenaza hubiera tenido efectos y el conductor de Uber la hubiera llevado a donde quería que le llevara. Pero a beneficio de este taxista existía esa cámara y tiene la prueba madre para poder defenderse ante una acusación, creo que dijo, de abuso, ¿verdad? Vuelvo a lo mismo, la política... cómo ahora el Ministerio Público, cómo la justicia, los jueces penales abordan este tema. Todo esto viene de una deuda histórica que ha habido hacia las mujeres. No quiero abordar mucho sobre eso, pero eso ha encaminado a que las autoridades, los ministerios públicos, las fiscalías y los jueces atiendan de manera prioritaria este tipo de situaciones. Y más aún cuando se viralizan, cuando la sociedad los adopta. Es complicado. Nosotros podemos, claro, cualquier persona que esté viéndonos y que busque nuestros servicios, podemos ayudarles en estos casos porque vienen encaminados desde el chantaje empresarial, desde las sociedades, pues también vienen estas cuestiones falsas de abuso. Inclusive empresarios que ya hayan tenido contacto con el derecho penal hasta pueden
de una u otra manera influir en una persona para decir, ¿sabes qué? Denuncia a este sujeto o a este socio que quiero que se vaya de la sociedad, te doy una lana para que lo denuncie. Y yo después de ahí voy a jugar con mis cartas para parecer ser la persona que lo ayuda a que este caso no proceda y se vaya. Es muy común. Entonces, podemos ayudar a estas personas, podemos ayudar a estos empresarios en estas situaciones. Es un tema de derecho penal técnico. Lo digo técnico porque ¿cómo se defiende una denuncia de este tipo? Si lo que el Ministerio Público hace es recabar las entrevistas de la víctima, 2 testigos, a veces inventados, un psicólogo forense que vaya y diga que sí es cierto, porque el 99% de las veces van a decir, sí, tiene afectación emocional, y lo que dice tiene todas las características para ser considerado verdad. ¿Cómo te defiendes ante eso? Ante un contrainterrogatorio y ante los sesgos de lo que dice la víctima. No es fácil, y mucho menos porque el proceso penal mexicano está mal diseñado. Porque la primera audiencia a la que te llevan se llama audiencia de formulación de imputación y luego de vinculación a proceso. Y el Ministerio Público tiene que leer lo que trae en la carpeta de investigación. Y si tú quieres contrarrestar o poner en duda lo que dice el Ministerio Público, tú tienes que citar a la víctima en la primera etapa, en vinculación a proceso. Y tú tienes que interrogar directamente a la víctima. No la puedes contrainterrogar, o sea, no puede ser sugestivo. Y es complicado sacar información contraria a lo que dijo la víctima en la primera declaración. Claro que en juicio oral sí se puede, hasta juicio. Entonces, por eso digo que está mal diseñado, porque en la primera audiencia, en la de vinculación a proceso, es donde se imponen medidas cautelares. O sea, prisión preventiva, que te dejen en el bote. Esa es la que nos tenemos miedo. Las demás no importa. Firma, no te acerques a la víctima, esas como sea. Porque el punto es que te dejen en el bote. Y ahí está el problema. Y quiero que sepa todas las personas que nos están viendo que les podemos ayudar en estos casos. Porque aunque parezcan lejanos, casos que no tienen nada que ver con el derecho corporativo, perdón, con las empresas, sí tiene que ver. Porque ahora ya es más común que se use esto para lograr intereses empresariales, chantajes, como bien venimos hablando desde el principio del podcast. Así es. Bien, ahora, hace un momento tocábamos el tema de protección inmobiliaria, de pues cómo hacer una planeación antes de casarse y demás. Y viene otro tema aquí importante porque un futbolista en activo que juega actualmente para el PSG, él pues, Hakimi, se llama, marroquí, tiene un problema con su esposa, solicita, ella le pide el divorcio, está el juicio y demás, pero a la hora de estar en el juicio, pues resulta ser que a lo largo de los años él había comprado propiedades, pero las puso a nombre de su mamá. Entonces, ella no se entera, a la hora del juicio reclama pues, la repartición de los bienes y pues, oh sorpresa, que no hay ningún bien a su nombre, ni de ella. Entonces, ahí entra una parte de decir mala comunicación de la pareja, engaño, cómo se podría manejar esa parte, decir, porque al final pues no creo que eso pase una planeación porque pues no es legítima porque estás excluyendo a una persona que debe estar dentro de, ¿no? Sí, por ejemplo, te voy a hablar desde la perspectiva que lo alcanzo a leer ahorita de bote pronto, no se me ha venido a la mente, pero por ejemplo, si estás casado bajo sociedad conyugal, ¿no? Que digamos que es mitad y mitad, ¿no? Algo así, sencillo. Sociedad legal, perdón. Sí, okay. Entonces, sociedad legal. Sí. Yo me iría mucho si esta persona hubiera estado casado aquí en México. Yo creo que yo pudiera hacer una línea o un vínculo con el trazo del dinero. Es decir, lo pongo en nombre de mi mamá. Sí. Pero ¿con qué dinero se obtuvo? Se me acaba de ocurrir ahorita, ¿no? En materia civil, en materia penal, el trazo del recurso. Es decir, ¿qué tal si el recurso salió de la propia sociedad? Porque tiene patrimonio propio. Una pregunta, me lo digan. Yo no sé si le puedo sacar una cuenta bancaria como una persona moral normal. Pero véanlo como si fuera dinero sacado de una empresa para comprarte un inmueble y lo puedes sacar a nombre de tu hijo. Yo lo veo igual, la figura es igual. No sé si se configura un fraude, no sé si se configura otro tipo de delito, pero no creo que sea el caso pero se me vino a la mente. Ahora, si no estás casado bajo un régimen
de este tipo, pues obviamente, que le hayas puesto el nombre de una mamá, pues obviamente el origen del recurso, me diría yo, ¿con dinero de quién? Pues obviamente, ¿qué tal si lo agarró el dinero de la cuenta de la señora? No sabemos. Pero si lo compró directamente con dinero de la mamá, se acabó el tema. No sé qué opinan mis socios. A ver, ¿pasará a ser como prestanombre o qué? Pues en teoría sí es un prestanombre en términos generales, pero de ahí partes de, dices, ok, partiendo del punto de este ejemplo que acabas de poner, dices, bueno, el ingreso o el dinero con el que compró fue meramente con su salario, ¿no? En teoría. Dices, ok, la ley te dice, que estás casado por sociedad legal, es 50 y 50. ¿Está bien? Pero ¿sobre qué necesitas autorización de tu cónyuge para efectos de poder trasladar? No, ni idea. Si tú tienes un vehículo, es un bien mueble, ¿no? ¿Tú lo puedes vender sin la necesidad de tu esposa? No. No. El bien mueble sí. Si es sociedad legal también, sí. Bueno, ahí Solo para los bienes inmuebles no. De hecho, si te fijas, si ustedes compran un vehículo, tú lo quieres vender, no te van a decir en el argot, oye, ¿estás casado? Ah, entonces que también me firme. Peter, ¿por qué te interrumpo? Pero yo creo que estás hablando nada más del día a día, no el estricto derecho. En el estricto derecho te dice que únicamente para cuestiones de inmuebles. La autorización no quiere decir que no tengas derecho sobre ese patrimonio. Te habla de que ¿quién va a administrar el patrimonio de cada quien? De quien pertenezca, a pesar de que forman parte de la sociedad. Entonces, ese es el punto fino. Y luego él todavía estuvo mejor, porque hablando en el caso de él, dice, ¿sabes qué? A lo mejor me casé por sociedad legal. Digo, poniéndolo aquí en Jalisco, ¿no? Dice, sí, pero ¿qué crees? Cuando me casé, yo ya tenía este trabajo. O sea, este trabajo no lo obtuve una vez que nos casamos. No, yo ya venía con esto. Esto forma parte de mi patrimonio, porque no nomás dentro del patrimonio personal entra lo que generaste, sino a lo mejor los derechos que tenías. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes qué? Yo ya tengo todos los elementos para poder obtener una prescripción positiva de un bien inmueble, la famosa usucapión. Entonces, perfecto. No lo logré, no tramité el juicio, por así decirlo. Y me caso y digo, ¿sabes qué? Ya voy a tramitar el juicio. Obtuve el bien. Oye, ¿lo obtuviste dentro del matrimonio? Sí, pero esos derechos ya los había obtenido antes de casarme. Ahorita me dieron la sentencia donde gané y estamos casados por sociedad legal. Pero ese bien es mío, porque los derechos los obtuve antes de casarme. Esa es una parte bien importante de saber cuándo se generó el recurso. ¿A partir de cuándo? Antes de casarte, después de casarte. Todo eso forma parte de cuestiones. Y es bien importante, obviamente, saber quién va a ser tu pareja. Me ha tocado casos bien absurdos donde una persona, en este caso el varón, demanda a la mujer por efecto de una sociedad irregular. Él lo manejó en materia mercantil como una sociedad irregular. Él decía, ¿sabes qué? Estamos en concubinato, tuvimos hijos y entre los dos creamos una sociedad mercantil irregular donde ella vende medicina. Entonces, obviamente, empezaron a tener mucho auge, empezaron a tener éxito. Le fue muy bien a la señora, pero todo ella lo realizaba como persona física con actividad empresarial. Entonces decías, perfecto. Entonces, cuando vio el potencial que tenían, tuvieron algún problema, se separan y dice él, no, yo quiero la mitad de esa sociedad. Y lo quiso planear como que, no, era una sociedad irregular, éramos socios, ella era la cara y yo vendía. Y lo quiso también acreditar a través del concubinato en materia familiar. Y luego apareció que estaba casado. Y para que te pueda configurar el concubinato, es meramente, no tienes que estar casado, vivir con la pareja más de 3 años y tengas hijos. Y si no tienes hijos, más de 5 años, ¿no? Y dice, a ver, mi amigo, para empezar no puedes acreditar. No, ya no vivo con ella. ¿Estás casado? ¿Ya te divorciaste? No, estás casado, existe el régimen, estás casado. No puedes generar el concubinato. Eso es en primera. Y en la segunda, ahí se acreditó más que era como, ¿sabes qué? Es mi trabajador, yo le pagaba por cuestiones de lo que tú quieras. No pudo acreditar como tal la figura de que, somos socios. ¿No? ¿Socios de dónde? Si siempre mi actividad fue persona física con actividad empresarial. La relación con los clientes
era directamente mía. Yo facturaba. En ningún momento, para que una persona, una sociedad mercantil se considere irregular, es que te ostentes ante la sociedad como que, ¿sabes qué? Existe esta persona moral, yo soy el representante legal, ellos son los socios, pero te das a conocer como persona, como una empresa, como persona moral, porque la empresa es diferente, como una persona moral. Aquí en ningún momento caímos en esos supuestos. A eso es a lo que voy, de que cómo quiere la gente cuestiones de dinero. Siempre llegamos al mismo punto, es el dinero. Entonces, si a alguien le empieza a ir bien dentro de la relación, ha cambiado mucho el derecho. Eso sí tenemos. Recuerden que el derecho va de la mano al cambio de la sociedad. Antes era, ¿con quién se van a estar los niños? La mamá. Y te lo decía la propia ley. Ahorita no, te dice, bueno, con los padres. Y ya no te pone, bueno, ¿con quién se va a quedar? Bueno, con el que tenga la posesión, o con el que sea para el interés superior del menor, con él se va a quedar. Perfecto. Hay excepciones, dicen, sí, espérame, pero si el niño está en etapa de maternidad, está en etapa de lactancia, no te lo podemos entregar a ti, varón. O sea, hay etapas donde hay una lógica, donde dices, no te lo voy a entregar, aunque tú ganes más, aunque tú digas que eres el mejor padre del mundo, no te lo voy a entregar porque necesita a la mamá para esa etapa de lactancia. Entonces, si hay figuras. Y luego si se fijan, dices, bueno, matrimonio, aquí en Jalisco sigue diciendo es la unión de un hombre con una mujer. En otros códigos de los estados dice, es la unión de dos personas para un fin común. Punto. Ya ni siquiera es la procreación, porque si son parejas del mismo sexo, ya no se puede dar la procreación como tal. Entonces es para un fin común. Entonces se fijan cómo va evolucionando esa parte del derecho, de decir, bueno, va cambiando. Inclusive lo de la compensación no te dice, la compensación para la mujer, no. La compensación para el cónyuge que se dedique preponderantemente al hogar. Puede ser la mujer o puede ser el hombre. Ya intentan dar una equidad en ambas partes, es decir, no es exclusivamente de una figura, no es exclusivamente del hombre, no es exclusivamente de la mujer. Sí va evolucionando el derecho en esa parte, lo cual yo considero que es importante porque la sociedad también va cambiando. Claro. Sí, es que va cambiando y la ley, pues hay modificaciones, hay reformas que justamente hacen estos cambios, pero ahí mencionaba porque a lo mejor como ejemplo este caso de este futbolista que hace este acto, esta planeación, pero creo que en México es más común esa parte, que pues el señor pues dice que por cosas de la empresa, por cosas a nombre del hermano, a nombre de la mamá y demás, pero luego también hay casos donde pues de repente el prestanombres o la persona que se hizo ese acto, pues el bien ya es mío, ¿no? O sea, como te arriesgas o pierdes más de lo que presuntamente quieres cuidar o ganar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Y ahí los juicios pues ya tienes dos problemas, ya no nomás tienes uno, ¿no? O sea, es recuperar el bien, acreditar que es tuyo, o sea, y muchas veces entra cuestiones de que ya extras como pagos en efectivo, como cuestiones como más complejas que te acrediten como una persona dueña del bien, ¿no? Y ahí sí el juicio ya se complica mucho más. Sí, sobre todo a veces cuando intervienen terceros en las soluciones, ¿no? Todavía cuando dices, bueno, ¿sabes qué? Se utiliza mucho, no digo que lo hagan, pero lo pongo a nombre de mi mamá el bien, que lo compró ella. Perfecto. Lo compra y luego después te pone una cláusula donde dice, dejo de beneficiario a mi hijo. Entonces, bueno, si llega a pasar algo, esa cláusula ya ni siquiera tengo que abrir un juicio sucesorio, nada. Acredito la defunción, consolido y ya, yo soy el dueño. ¿Y qué es? Es un tipo de herencia. Entonces, eso tampoco entra dentro de un régimen matrimonial, que es en este caso patrimonial de un matrimonio, ¿no? Tampoco entra, porque es herencia, lo que es. Volvemos a la figura de la sociedad. Decimos, socios, lo hicimos entre los dos, entra. No lo hicimos entre los dos, ya fue porque fue herencia, ya fue porque es donación. Hasta los juegos del azar lo ponen. Dices, ¿te ganaste algo? ¿Qué crees? Es mi suerte, no es tu suerte. ¿Tan así? Sí, y viene la ley. Entramos en un punto de saber hasta dónde te permite la ley. Y vuelvo a lo mismo. O sea, la sociedad es lo que quieres crear con la otra persona. Y si entran factores donde no lo creaste con la otra persona, se entiende que es únicamente de quien lo creó, como las herencias, las donaciones, los juegos del azar. Lo único que sí es, dices, está bien, no sé, te pongo un ejemplo.
Mi familia me heredó una casa, y luego yo vendo la casa, no sé, 2 millones de pesos. Y luego la vendo y compro uno de 3 millones. Ah, sí, mi amigo. Entonces, esa parte, ese excedente, sí entra en la sociedad. A lo mejor los 2 millones, no, que era lo que decía Roberto. Bueno, rastreo de dónde viene el dinero. Yo acredito que fue de una venta, de una herencia. Ah, sí, está bien, pero nomás 2 millones. El otro millón significa que lo sacaste de la sociedad. Ese sí juega dentro de esa sociedad, de ese matrimonio. Entonces, todo importa de dónde viene la procedencia de, cuándo lo adquiriste. Y luego los frutos también. Dices, ah, sí, te entregaron una casa, esa no entra, pero ¿qué crees? Rento la casa. Ah, ¿los frutos? ¿De quién es? No, los frutos es de la sociedad. Ya entró dentro de la sociedad eso que está generando. Entonces, todo eso es importante, conocerlo, pues. Sí, no, y de verdad que muchas veces, sí, no se da como una relevancia, pero sí es importante el asesoramiento, sí es importante acercarse y que, pues la gente, a ver, el preguntar no está mal. Lo que yo considero está mal es quedarse con la duda y actuar, pues con la duda, o ir adelante con la duda, ¿no? Entonces, esos prácticamente los temas de este podcast que vamos a estar abordando, que abordamos más bien. Y pues Germán, se nos termina el tiempo, agradecerte. De verdad que es enriquecedor poder charlar contigo, tu conocimiento. Sabemos que tienes mucho trabajo, agradecer que te diste el tiempo de estar aquí con nosotros y compartir tu conocimiento. Algo ahí con conclusión con los temas, algo que quieras decir a la gente en conclusión a esto. Pues nada más todas las personas que nos están viendo, que tengan algún tipo de necesidad patrimonial, fiscal, que sepan que también el derecho penal, que somos una firma, creo que nos diferenciamos, Stratans, a nivel nacional, porque no he mirado o no tengo conocimiento de firmas fiscales con abogado civilista, fiscalista y penalista juntos para resolver este tipo de problemáticas, para darles esa certeza a los empresarios y para también tratar de evitar chantajes, evitar este tipo de problemáticas y quienes son víctimas de chantajes, ayudarles no nomás a recuperar su tranquilidad, sino a recuperar millones por medio también del derecho penal. Y pues creo que el derecho fiscal y el derecho civil será opinión aquí de mis socios. Claro, excelente. Licenciado Pedro, agradecerle y su conclusión a los temas. Bueno, en cuanto a los temas, yo creo que no hay que tener miedo al compromiso ni a generar una relación. No le tengas miedo al matrimonio, no le tengas miedo a generar una sociedad, porque todo tiene solución, ¿no? Simplemente asesórate de cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias y sobre todo, volvemos a lo mismo, debes de saber cuidar tu patrimonio y para eso estamos, para ayudarlos a tomar las mejores decisiones para que cuiden su patrimonio. Incluso yo soy de la idea de que si desde un momento empiezas bien estructurado, a lo mejor ni siquiera terminas teniendo una ruptura, deja en cuanto a tus socios y en cuanto a tu relación sentimental, ¿me entiendes? Claro. Porque como ya tienes las bases, también tu pareja va a decir, o sea, sé que no le voy a poder sacar más que lo que realmente me toca, ¿me entiendes? No abusar de esas prácticas. Entonces, para eso estamos, para ayudarlos con esos temas. Excelente, muchas gracias, licenciado. Licenciado Roberto. Sí, vean, voy a hacer un breve resumen. Partimos de titulares que tienen como común denominador la separación. En el caso que manejamos es en el 100% separaciones sentimentales, exparejas o exmatrimonios. Entonces, se llegan a disputas legales donde hay dinero de por medio. Y obviamente son situaciones complicadas, no las puedes transmitir realmente hasta que se viven. Entonces se juega mucho con el estrés. Mi socio Germán se reía un poco porque en un podcast dije la prisión es la presión, hablando de temas de prisión preventiva en materia fiscal. Acá existe tanto la presión de ese tipo, por ser señalado por temas falsos, por ejemplo, o a lo mejor hasta ciertos en algunos casos, pero además la presión, ¿cómo se llama? Por decirlo sentimental, pero es la forma en la que te sientes por no estar con tus hijos. Entonces, se vuelven temas muy delicados.
Entonces, sí tienes que acercarte con un experto, asesorarte, porque a veces que se te nubla la vista y no sabes reaccionar bien por todos esos sentimientos. No puedes, si tú, en caso de que seas abogado también, lo digo por experiencia personal, no puedes ni redactar tú tus propias contestaciones ni tus propias demandas. Y lo he visto en series de televisión de temas de abogados, en la de O.J. Simpson. Por ejemplo, la abogada que era la fiscal que lo estaba imputando, se estaba llevando a la par con el juicio de O.J. Simpson un divorcio. Y obviamente decían ahí que es emocionalmente muy drenante. Entonces se juegan con este tipo de eventos. Pues acérquense como expertos ahora. Vámonos a la parte societaria. El señalamiento del daño moral tiene que ser una práctica que se erradique, que se tomen cartas en el asunto, ¿sí? Que los legisladores lo volteen a ver y nosotros vamos a hacer lo suficiente para que también se escuchen ese tipo de asuntos, se lleven a la vía penal, que es realmente la que va a corregir la sociedad. Y además, obviamente, que protejamos sobre todo los empresarios nuestra reputación, pues. Todos. Inclusive los que no son empresarios, la reputación como personas tiene un valor intangible de alto calibre. Es cuantificable. ¿Sí? No es cosa sencilla. No es cosa con la que se pueda estar jugando nada más porque sí. Entonces, muchos empresarios lo viven. Muchos exparejas lo viven entre, digamos, exmatrimonios. Y se hace sencillo la práctica porque la difamación, repito, ya no es delito. Pero se configuran delitos en los hechos que conllevan el llevar a cabo esa difamación. Si hay alternativas y tienen que proteger esa parte. Entonces, el que se lleven a cabo las denuncias es obviamente decisión de cada una de las partes, pero es la única manera de que su contraparte se detenga. No hay otra forma. El derecho penal tiene esas virtudes. Y quiero que noten algo de aquí de nuestro equipo. Ahorita notaron cómo realmente somos especialistas en nuestra área. Yo no me meto en la parte que no conozco. No le alego a Germán, no le alego en lo penal, no le alego a Peter en lo civil. Y ellos conmigo consienten lo que yo hablo en materia fiscal. Pero aquí tienes que proteger tu patrimonio en la parte fiscal. ¿Sí? Atender a la parte civil, porque si hay una separación de sociedad mercantil o civil, o sea, de negocio, pues entre el civilista o el mercantilista. Si hay un tema de denuncia o de un tema donde se comete un delito en tu contra, entre penalista. Entonces, pero tiene que atacarlo cada quien en su área de especialidad. Con todo respeto para la pila de abogados que se dicen penalistas, son muy pocos los penalistas de cepa pura que conozco como Germán. Y a todos los que se dicen civilistas son muy pocos los que conozco como mi socio Peter, que son de cepa pura. Que no le andan metiendo aquí lo penal y el otro que nos está metiendo en lo civil. O mi parte, yo no me hago el civilista, no me hago el penalista, aunque lo he estudiado. Entonces, la especialización es lo que hace que nosotros tres hagamos en conjunto una sociedad de alto calibre. Y realmente con personas con nivel de valores, que es lo que nosotros estamos convencidos que es lo que más hace falta en la práctica. Y yo creo que con eso cerraría. Excelente, muchas gracias, el licenciado Roberto, presidente aquí en nuestra firma Stratas Global. Y también agradecerle a usted nos haya acompañado en esta edición cuarta y quinta del podcast de Stratas Global. Van a estar apareciendo en nuestras redes sociales para que por favor continúe enviándonos sus mensajes, sus dudas, sus inquietudes y pues también ayudarle ahí en la asesoría en la que usted requiera. Mi nombre es Pablo Camberos y recuerde que en Stratas Global la calidad se firma.